Tengan ustedes muy buenos días, saludándoles y apreciándoles mucho, porque sabemos que esta palabra de Dios está siempre llenando sus corazones y animándoles en todo lo que ustedes emprendan. Así que nuevamente estamos con el proverbio o los devocionales, los proverbios de cada mañana, y hoy con el proverbio 29, verso 1. Vamos a leer lo que dice este proverbio. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente y sin poder recuperarse. El título entonces de esta mañana es ¿Aprendemos de la crítica? Bueno, déjeme decirle que tenemos actitudes cuando somos criticados. ¿Qué actitud asumes cuando te dicen tus verdades? Mm, ¿La rechazas? ¿Te ofendes? ¿Justificas? ¿Te sientes culpable? ¿O reflexionas y evalúas? ¿Cómo reaccionas cuando te critican entonces? ¿Con fastidio o lo tomas de buen ánimo? Fíjese, la mayoría de personas la toman con dolor, dado que afecta la estima de la persona. Toda crítica afecta la estima de la persona, vale decir esa crítica negativa. Entonces podemos ver la crítica destructiva y aquella crítica que está orientado a hacer ver un error. La que Proverbios está anunciando aquí tiene que ver con lo segundo, pero déjeme decirle que hay una crítica destructiva. Esa crítica es insensata y necia. Esa crítica proviene de alguien que busca atacarnos y por supuesto busca que descalificarnos, ¿no? Por ejemplo, si te pones una corbata y te dicen, bueno, qué feo que se te ve con esa corbata, ¿eh? O alguna señorita, alguna joven se pone un vestido y dice, "Ah, no te queda bien ese vestido. ¿Cómo te sientes? O cuando uno llega a casa y el esposo o la esposa, viceversa, le dice, y estas son horas de llegar. Y tal vez tratando obviamente de que llegue más temprano. La pregunta es, ¿cambiará esa persona con este tono y este estilo y esta forma de hacerle ver su error? Bueno, entonces la crítica en nuestro contexto cultural nace de una intencionalidad de fastidio o dolor y por ello se podría decir que no existe la crítica constructiva, porque en su lugar deberíamos más bien proferir palabras de admiración. Encontramos en varios pasajes de la Biblia cómo líderes como el apóstol Pablo enfrentaba a sus críticos negativos y los enfrentaba con las promesas de Dios. O a Moisés cuando criticaban a sus espaldas por su esposa y criticaban sus propios hermanos, ¿no? Como él recurre a Dios únicamente a encomendar su corazón y obviamente lo que estaba pasando alrededor de su familia. Entonces, en segundo lugar, encontramos la crítica que está orientada a hacer ver un error. Y esa crítica es la que tenemos que aceptarla, ¿vale? Decir, esa crítica en el término original ya no tiene un contexto como el nuestro, el cultural nuestro, sino indica palabras de corrección, amonestación, reprensión, ¿no? A veces, entonces, como dije hace un instante, aceptar la crítica, la reprensión, en este caso, la corrección, eh, va a producir, en el caso que sea, eh, digamos, negativo, va a producir dolor y otras veces vergüenza. Pero en el caso que sea corrección, amonestación, reprensión, tenemos que de ver de quién proviene, de dónde viene. Entonces, dependiendo de la persona a que nos amoneste, ya sea un papá, una mamá, un buen amigo, ¿no? Un consejero, tal vez alguien que busque nuestro bien, ¿no? Y esa es la intención del proverbio, buscar nuestro bien. Es la intención del proverbista, que busca nuestro bien en la vida nuestra, ¿no? Entonces, este tipo de crítica que es reprensión, amonestación o para nuestra corrección, no debemos rechazarla. Entonces, el proverbio apunta al bienestar de la persona a partir de que la persona se corrija.
Por lo que la persona que con humildad acepta la amonestación, la reprensión, será favorecido. ¿Sabe cómo? Con madurez y crecimiento personal. Fíjese, el libro del Éxodo en el 32, verso 9, dice, no, Dios le dice a Moisés que su pueblo era de dura cerviz. Y eso es lo que está diciendo el proverbio también, ¿no? Está hablando acerca de esta dura cerviz de las personas, cuando rechazan la reprensión. Y va a decir el Señor al pueblo que era de dura cerviz, dando a entender, ¿no? Que era un pueblo terco, que era un pueblo malagradecido, era un pueblo rebelde, obstinado, ¿no? No escuchaba ni obedecía a Dios. ¿Y qué pasó con ese grupo de rebeldes, obstinados, de dura cerviz? ¿Qué pasó? No ingresaron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. La generación que nació en el desierto, esos 40 años, es la que ingresa a la tierra prometida. Mas este pueblo quedó, ¿no es cierto?, lejos de ver esa o disfrutar esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, podemos hablar que las personas que no se dejan corregir por el Señor no terminarán bien. Permítame decirle, ¿cómo le gustaría que le corrijan a usted? Así, de igual manera, usted debe hacer lo mismo. ¿Cómo te sientes cuando te critican en público? Nunca critiquemos a alguien en público, mucho menos a un ser querido, a un ser amado, ya sea tu cónyuge, un buen amigo. Siempre que busquemos el bienestar de la persona a través de una amonestación, entonces hagámoslo en privado. Las personas que con sencillez de corazón aceptan la corrección son beneficiadas. Las personas que no estiman entonces esta corrección, esta amonestación, esta reprensión, ¿no es cierto? Que si se hace en privado y que busca obviamente nuestro bien, entonces son personas dignas de ser consideradas, porque nos estimulan, nos estiman, ¿no? Y quieren obviamente que maduremos y que crezcamos aún mucho más. Así que estemos atentos siempre a ver de dónde vienen estas amonestaciones y si la fuente es aquella que intenta ser no de bienestar para todo nuestro caminar futuro, tengámoslos en cuenta. Que Dios te bendiga en este día. Te invito a orar también para tener una actitud humilde ante las amonestaciones recibidas. Por supuesto que vienen de parte de las personas que quieren nuestro bien. También te invito a orar, ¿no? Por convertir la crítica negativa en un factor de crecimiento para tu vida. Es decir, con la ayuda de Dios, convertirla en algo de valor para nuestra madurez y nuestro bien. Y en tercer lugar, oremos para enfrentar la crítica controlando nuestras emociones. Es decir, que no tengamos amargura, que aprendamos a corregir las personas en privado y que también lo hagan lo mismo con nosotros, ¿no? Sobre todo en nuestra propia familia. Que tengas un buen día con la gracia de Cristo.